la novela Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky hay un capítulo famosísimo, El Gran Inquisidor. Una conversación entre Iván Karamazov y su hermano Alyosha. Ahí uno de ellos cuenta una historia de ficción. Ocurre en Sevilla. En la noche anterior han sido quemados en la pira una serie de, entre comillas, herejes, o aparentemente herejes. Las piras todavía humean al día siguiente, y el inquisidor, montado en su caballo, recorre la ciudad y de pronto ve a lo lejos en una iglesia un grupo apiñado en torno a un hombre. Él se da cuenta inmediatamente que ese hombre es Jesús, que ha vuelto a la tierra. Se le acerca y se establece un diálogo, que en realidad es un monólogo, una interpelación impresionante en que el inquisidor, representante del poder político y eclesial, de alguna manera le recrimina a Jesús haber vuelto y le transmite la idea de que su mensaje de libertad es imposible de aplicar en la tierra. Voy a leer solamente un fragmento al comienzo de esa interpelación, cuando el inquisidor le dice a Jesús: ¿eres tú? ¿Eres tú? Pero no obteniendo respuesta, apresuróse a añadir: no contestes, calla. Además, ¿qué podrías decir? De sobra sé lo que dirías, y tampoco tienes derecho a añadir nada a lo que ya dijiste. ¿Por qué has venido a estorbarnos? ¿Por qué has venido a servirnos de estorbo y harto lo sabes? Pero ¿sabes lo que va a pasar mañana? Yo no sé. ¿Quién eres tú? Ni quiero saberlo. ¿Eres él o solo una semblanza suya? Pero mañana mismo te juzgo y te condeno a morir en la hoguera como el peor de los herejes. Y más adelante el inquisidor le dice a Jesús: tú no quisiste privar al hombre de su libertad y rechazaste la proposición porque ¿qué libertad es esa, pensaste, que se compra con pan? Tú objetaste que el hombre vive no solo de pan. Pero ¿no sabes que en nombre de ese mismo pan terrenal se sublevará contra ti el espíritu de la tierra y luchará contigo y te vencerá, y todos irán tras él exclamando: ¿quién es semejante a esa bestia que nos ha dado el fuego del cielo? El gran inquisidor, los hermanos Karamazov, Fedor Dostoyevsky. Y para hablar de esa interpelación que viene desde el comienzo de nuestra historia de Jesús al mundo y también a su propia iglesia, está conmigo José Comblain, sacerdote, exégeta, profesor y pastor, doctor en teología por la Universidad de Lovaina, trabaja desde 1958 en Brasil y ha publicado una variedad de libros extraordinarios en el tema teológico: Pablo, apóstol de Jesucristo, publicado en 1995, Cristianos rumbo al siglo XXI, y a propósito de lo que leí al comienzo, este libro muy estimulante intelectualmente y espiritualmente, Vocación a la Libertad, entre muchos otros. Quiero agradecer al padre José Comblain estar aquí conmigo en Una Belleza Nueva. Bienvenido a Chile. Gracias. José, ¿qué le pasa cuando usted escucha esta historia, que me imagino que ya conocía, esta historia del gran inquisidor? ¿Qué le sugiere esta conversación entre el inquisidor y Jesús? Bueno, como él era ruso, allí podía tener una mirada más aguda, porque de cierto modo es toda la historia de la Iglesia. Entonces se encuentra condensada en esa forma. O sea, 2000 años de traición de Jesucristo, 2000 años, por parte de los que representan el poder o han constituido un poder a partir de la herencia de Jesús. No estaba previsto. O sea, San Pedro era un pobre pescador, el sucesor ya no era pescador, y el sucesor actual mucho menos todavía. Entonces, bueno, progresivamente se han apartado progresivamente de la autenticidad del mensaje primitivo. Claro, para un católico habría sido más difícil escribirlo, probablemente, pero como era ortodoxo, entonces tenía más libertad.
y sin contar la oposición tradicional entre Oriente y Occidente, pero es magistral y haber podido sintetizar en una forma de una narración lo que está pasando en el mundo. Es una síntesis un poco de toda la historia. Y Dostoyevsky le tiene un odio particular a los jesuitas, ¿eh? Que se ocurre en varias de sus novelas. Hay un odio particular a los jesuitas. Bueno, es que un día se atribuye al padre Arrupi, del que se dice que fue el segundo fundador de la Compañía de Jesús, y un día dice que estaban conversando entre ellos y comentando el Opus Dei. Y ahí el padre Arrup habría dicho, pensar que nosotros hemos sido así también. O sea, durante siglos han representado un poder político enorme. ¿Cuál es la tradición? Es impresionante oír a un sacerdote que es parte de la misma Iglesia Católica decir que la Iglesia ha traicionado durante 2000 años a Jesús, como usted decía al comienzo. ¿Cuál es esa tradición? ¿Cuál es la tradición de la Iglesia de Jesús? La tradición de la Iglesia Católica, en esencia. Entonces, en toda la historia hubo también minorías escondidas, gente pobres, entonces que esos han sido fieles, han mantenido la tradición. Pero después arriba se ha construido todo un sistema clerical, después imperial, y que no quiere deshacerse. Entonces, un día don Helder, yo he trabajado con Helder Cámara muchos años. ¿Helder Cámara? Sí, nos contaba lo siguiente, que el Papa Pablo VI, al que estaba tenía relacionamiento fácil, entonces le había dicho después del concilio, don Helder, cualquier sugerencia que usted pudiera hacer, mándame todo. Y entonces dijo un día, bueno, voy a escribirle. Y entonces dijo así, Santo Padre, yo le agradezco porque el 1 de enero ha anunciado a la nobleza romana que en adelante ya no crearía nobleza. Y en fin, ya pasaba el tiempo de la nobleza. Y lo encuentro muy bonito. Ahora bien, ¿quiénes son los que viven en los palacios? Son los reyes. Usted no quiere ser rey, pero vive en un palacio. Tengo toda seguridad que en la ciudad de Roma podría encontrar una casa más modesta, no una casa pobre, allí con una plaza para tener contacto con la gente. Después, son los reyes que tienen embajadores y mandan embajadores. Usted no quiere ser rey. ¿Por qué no despide a todos los nuncios apostólicos y todos esos embajadores? Entonces no es rey. ¿Para qué todo eso? Tengo la seguridad absoluta que en cualquier país podría encontrar una persona para hacer las relaciones, las comunicaciones, así. Entonces, no sería difícil encontrar una persona dispuesta a hacer ese trabajo. El Papa no contestó. Pero un día, el cardenal Vio, que era secretario de Estado, le mandó así una carta. Y le decía, el Santo Padre ha recibido su carta, su mensaje, pero don Helder, usted debe pensar que ya no estamos en el primer siglo. O sea, el mensaje de Jesús era válido para el primer siglo, pero ya no vale para el siglo XX.
¿Cuándo se pierde, si uno rastreara históricamente ese cristianismo originario u original? La primera pregunta es, que uno siempre se la hace también Hans Kung, en este libro La Iglesia Católica, se pregunta si Jesús fundó o no efectivamente una iglesia. ¿Quién la fundó? ¿Cómo se fundó? A ver, ¿en qué momento se pierde el hilo que conduce al origen en el cristianismo? ¿Cómo ocurre y cuándo ocurre eso, desde su punto de vista, padre? Claro que tenemos pocos documentos, pero es probable que luego, después de la resurrección, volvieron todos los esquemas mentales del judaísmo y progresivamente los esquemas mentales del mundo greco-romano, y entonces que esto penetró progresivamente. Ahí se quedaron los pobrecitos. Estos no han cambiado y siguen. Pero empieza a aparecer una clase ya de señores de la iglesia. Se forma progresivamente un clero. Claro que Jesús había luchado contra el clero durante toda su vida. Pero reaparece un clero. Y se multiplican las señales de la distinción, de la diferencia, de la superioridad. Claro que demoró siglos, pero a cada siglo que pasa parece que aumenta el clericalismo, aumenta la separación entre una casta privilegiada, que supuestamente es depositaria de todos los bienes de la salvación, y después un laicato, entonces, que es infantil, infantilizado porque tratado siempre como menores de edad. Entonces, una hermana mía, que tiene 80 años también, entonces ha trabajado toda la vida en la parroquia, en muchas obras católicas de todo tipo. Y al final, la experiencia que dice, hemos sido tratados siempre como niñas chicas. O sea, no se les reconoce el estado adulto. Y esto, bueno, es así. Claro que la autoridad clerical es paternalista, habitualmente. Claro que hay el gran inquisidor, pero en la vida habitual es paternalista. Pero no deja de ser una dominación. Así que trata de legitimarse y así, pero es una dominación de casta. Incluso sacerdotes individualmente, hay algunos muy santos, hay mucha gente buena, pero una vez que actúan como clase, no, hay que imponer. Hay todos los dogmas, todas las verdades, toda la moral, todas las prescripciones, y eso no se puede discutir. Entonces ahí son una clase dominante. Padre, usted ha estudiado la figura de un personaje que es fundamental. Algunos dicen que sin él no habría existido la Iglesia Católica, como Iglesia Católica tal como la conocemos hoy día. Me refiero a Pablo, y usted ha escrito este libro, Pablo, Trabajo y Misión. Hay visiones de Pablo encontradas, hay gente que considera que lo peor de la Iglesia Católica viene de él, incluso un cierto fanatismo, etcétera, etcétera, etcétera. Otros, en cambio, consideran que el mensaje más puro del Evangelio fue dicho y fue transmitido por Pablo. Hablemos un poco de Pablo, esta figura. ¿Qué pasó con Pablo en el comienzo de la Iglesia? ¿Qué es lo que aprendió usted de lo que ha hecho, de los estudios que ha hecho sobre su vida y de él como apóstol? Entonces Pablo era estudiante de teología judaica, o sea, estaba muy consciente de todo el sistema de ley, o sea, de Israel constituido por una ley y observancia a la ley, y que la obediencia a la ley es la salvación.
Y ahí de repente descubre que ese Jesús que no ha estudiado nada, que es un pobrecito del campo de Galilea, pero que él, después de haber sido muerto, resucita. Ahí de repente vio todo este sistema está equivocado. Y entonces tenemos que volver a lo de los profetas. No, Dios es el que salva gratuitamente. Entonces toda esa ley es no solamente inútil, sino que obstáculo. Obstáculo porque no permite escuchar lo que el mismo Dios dice. Entonces, en lugar de obedecer todas esas leyes como si fueran de Él, como si eso fuera la palabra de Dios, la palabra de Dios no es así. Entonces, está en el corazón de los hombres cuando están actuando, cuando están sirviendo el advenimiento de su reino, ahí está Dios. O sea, Él ha tenido esa oposición, esa ruptura completa que muchos discípulos no han tenido, porque no eran tan fervorosos de la ley judaica y entonces no han vivido esa ruptura, ese momento de ruptura muy fuerte. A partir de eso, entendió que la promesa hecha a Abraham envolvía toda la humanidad, de todos los pueblos, y por lo tanto que todas las fronteras tienen que caer. Y la ley de los judíos es justamente lo que hace la frontera, lo que hace una separación radical. Entonces, todo eso tiene que caer porque Dios habla a todos los hombres, y Jesús ha venido para anunciar el reino en todos los pueblos, todas las culturas. Y eso ha sido todo muy radical en cuanto al judaísmo. O sea, ahora, de alguna manera lo que yo entendí en lo que he leído sus libros es que hay un cambio muy importante en la Iglesia que es la inculturación en el mundo helénico, en el mundo griego. Y que de alguna manera el mensaje cristiano, el mensaje original de Jesús evangélico, ha tenido que arrastrar una mochila, un peso ajeno, que son las categorías filosóficas, mentales del mundo griego. sí. Pero de alguna manera Pablo fue el que hizo ese puente, el que tuvo que traducir al lenguaje, a una lengua distinta, un mensaje que había sido dicho en otra lengua. ¿Qué se perdió en ese paso? ¿Qué pasó en esa traducción? No, él viene así. O sea, la teología paulina permanece bíblica en la línea bíblica profunda. Basta con comparar con los discursos atribuidos a Pablo en los Hechos de los Apóstoles, que estos discursos no tienen nada a ver con Pablo, pero son de un apologista de Pablo que trata de hacerlo aceptable a los que han estudiado la filosofía griega, y entonces ya lo inclina hacia. Pero el mismo Pablo, por lo menos a nivel consciente, siempre consideró que toda la filosofía griega era locura, y que la sabiduría de Dios está en los pobres, en los que no tienen poder, los que no tienen cultura. Entonces, en esto mantiene una oposición tremenda, porque la filosofía griega es una exaltación de los que saben pensar, de los que tienen acceso a ese mundo racional. Ya no me parece que se pueda atribuirle a él, pero si se consideran después algunos documentos que vienen luego después, como la carta de Clemente a los Corintios, ahí se ve todo ya es un pensamiento y una estructura griega. Ahora, hay palabras que han marcado fuertemente nuestro inconsciente de católicos, la palabra pecado, por ejemplo. También esta idea de la separación cuerpo y alma. La pregunta es, ¿ese concepto de pecado está en el mensaje original de Jesús tal como ha sido transmitido hasta ahora? ¿Y esta escisión entre el cuerpo y alma estaba en el mundo judío o es algo que viene de otro lado? ¿Qué pasó ahí? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? Ya, entonces el pecado
¿qué es el pecado? El pecado es matar. Y gradualmente todo lo que coincide con la muerte, destruir lo que Dios había establecido. Entonces, y este pecado está en toda la historia de la humanidad. Seres humanos que dominan otros, que explotan otros, que les quitan la vida, que viven sacándoles su sustancia y viven del trabajo de otros. Bueno, ese es el pecado. Todo lo demás son cositas sin importancia. Entonces hay un gran pecado. Y la obra de Jesús es justamente liberar a toda la humanidad de ese pecado, para construir lo que era el proyecto inicial de Dios, una sociedad de hermanos, en que todos se consideran iguales, en que todos se ayudan mutuamente y van creciendo juntos por toda la multiplicación de sus relaciones. Entonces esa es la lucha contra el pecado. Ahora, ¿por qué entonces en la Iglesia es tan fuerte esta preocupación por lo sexual, por ejemplo, por buscar el pecado en el sexo, en el cuerpo, en los placeres? Da la impresión que todo el mensaje en los últimos tiempos ha estado centrado en ese punto, de una manera casi obsesiva. ¿De dónde viene eso? Culturalmente, ¿cómo se metió eso en el cristianismo? Claro que en primer lugar vino de la vida monástica. O sea, nunca se ha explicado históricamente, por falta de documentos, cómo entró la vida monástica en el cristianismo, que no tiene nada a ver con el Evangelio. Entonces, ¿por dónde vino de la India? Algunos dicen, pero hace falta conocer los caminos. Entonces, ¿cómo habrían llegado de la India a Egipto en aquel tiempo? Allí, si uno ve los escritos, las memorias que nos vienen de los primeros monjes y después toda la tradición ulterior, entonces la lucha contra el pecado, ahí lo ven más la lucha contra el pecado interior. Y entonces contra todo el desorden interior. Y ahí, bueno, ¿cómo viven aislados? ¿Cómo viven sin mujer? Claro que el sexo es siempre una tentación. Y entonces creó toda una tendencia espiritual, de espiritualidad, de con desconfianza, y además está dirigida especialmente a los celibatarios, los que han hecho profesión y vocación. Y para estos, bueno, esto es un sector sumamente peligroso, de tal manera que para todo ese sector la mujer es un peligro. Allí, sin darse cuenta de que ellos son un peligro para las mujeres. Pero, entonces creó durante la Edad Media, los monjes han enseñado, divulgado toda una espiritualidad que no es lo que está en los orígenes, que no está. Y entonces, claro que se ha mantenido una cosa así. Sucede que a partir del siglo XVII son los religiosos que han asumido la formación de los niños, por lo menos de clase alta. Y entonces que han entregado a los laicos su espiritualidad de ellos. Y entonces divulgado eso en medio de sus alumnos, que hoy día se produce entonces el rechazo. El rechazo en Europa es extraordinario. O sea, los alumnos de los colegios católicos son los peores anticlericales. Entonces,
Y los que recuerdan que han sido alumnos de colegio religioso ahora lo rechazan con violencia. Aquí creo que todavía no se ha llegado a eso, pero llegará. Ahora, esta división cuerpo y alma, ¿de dónde viene filosóficamente? Ah, no, esa división cuerpo Porque eso y está en el alma, Antiguo Testamento, ¿no? esa es griega. Esa es griega. Porque en toda la tradición judaica y bíblica el ser humano es un cuerpo. Es un cuerpo y tiene un espíritu que está dentro del cuerpo, que anima y estimula el cuerpo. Incluso hasta 200 años antes de Jesús jamás habían imaginado que después de la muerte habría un alma, un espíritu y cosas así. Eso entró después por influencia justamente de otros movimientos, pero en la teología paulina no existe esa división. En esa misma línea hay un libro también de este Hans Kung, que acabo de citar, que dedica al tema de la resurrección. Si no hay separación cuerpo y alma, ¿qué significa desde su punto de vista la resurrección? ¿Cómo interpreta usted la resurrección, la idea de la resurrección de los muertos, la resurrección de Jesús? Teológicamente, ¿qué es lo que es resucitar? ¿Qué es lo que es la resurrección, Padre? Eso es un problema es un problema grueso. Porque no tenemos ninguna experiencia de algo semejante. Entonces nos quedamos en la especulación, Pero por todo el mundo judaico, un hombre es un cuerpo. Entonces, si no tiene cuerpo, bueno, no existe. O es una sombra, o es una cosa así. Entonces, la convicción de que Jesús vivía, estaba presente, estaba de nuevo entre nosotros. O sea, con cuerpo. No se imagino que fuera un espíritu o alma. Entonces, de ahí la convicción, lo han visto, sentido su presencia. ¿Cuáles fueron esas experiencias? Bueno, eso no sabemos, o que hay de literatura. Entonces, en las narraciones... Pero si toda la fe cristiana se sostiene, y desde Pablo, en la certeza de una resurrección, es muy importante entender qué es la resurrección, digamos, para poder explicarla. Si un niño me pregunta, ¿qué significa que Jesús resucitó? ¿Qué significa? ¿Voy a resucitar cuando muera? ¿Qué le respondo yo a un niño? Que él también va a poder resucitar, pero va a tener que esperar más. Esperar más tiempo. Entonces, que murió, pero Dios le dio de nuevo la vida, y entonces un cuerpo, porque el que no tiene cuerpo no es una vida, no es una vida. Y tal modo que incluso nos puede incorporar en su cuerpo a todos. Todos son miembros del cuerpo de Cristo. O sea, es un cuerpo diferente. Entonces, no es como el cuerpo nuestro, pertenece a otro mundo, otro tipo de categorías. Padre, hay un tema que de alguna manera es como un hilo conductor, o uno de los hilos conductores de todos sus libros, pero que está concentrado particularmente en este libro, extraordinario de modo de ver, Vocación a la Libertad. Lo que yo entendí es que el gran mensaje cristiano de fondo es la invitación a la libertad, y que ese mensaje ha sido de alguna manera tapado, olvidado, soslayado o disminuido. Hablemos un poco de la hipótesis, de la tesis que sostiene este libro, el tema de la libertad en Jesús, el tema de la libertad en la Iglesia. ¿Qué pasó con la libertad? Claro. La idea básica es que Dios es libre. O sea, tiene la posibilidad de expresar lo que es, puede amar libremente, puede dar la vida. Entonces, lo que es el acto principal de la libertad, poder crear, poder dar. Y nos ha hecho imágenes semejanzas de Dios, o sea, con el mismo poder de dar vida,
crear vida, ayudar a vivir a otros, entonces ser también creadores. No en forma completa, porque dentro del cuadro de nuestro cuerpo y de nuestras posibilidades corporales, pero aún así realmente podemos crear. Eso es el acto de libertad, el acto de poder hacer existir. Entonces, pero hay toda una tradición religiosa que pone como primer precepto que la intención de Dios fue el culto. Necesitaba de un culto, gente para adorarlo, para venerarlo, y entonces eso desaparece en la Biblia. O sea, Dios no quiere sacrificios, no quiere obediencia, no quiere todo eso, son cosas de religiones humanas, pero quieren que sean libres, que todos sean iguales a Él, semejantes. Y entonces vayan construyendo esa libertad. De ahí la lucha contra todos los factores y fuerzas de dominación que encuentra el templo, los sacerdotes, los sacrificios, las leyes, todo lo que es inhibición de la libertad, todo lo que es dependencia y que es mucho más fuerte sobre los débiles, sobre los pobres, porque en fin, ya los grandes mantienen la ilusión de poder, colocan la libertad en el ejercicio del poder, que pueden mandar, pero mandando no se crea vida. Somete la vida a sus intereses propios, pero no crean vida. Entonces, ¿significa de alguna manera la Iglesia abandonó el mensaje central de Cristo? ¿Qué sentido tiene entonces seguir dentro de la Iglesia? Una pregunta que uno podría hacerle a usted o a un católico. Si una Iglesia ha perdido el contacto, es una contradicción flagrante con el mensaje original, ¿qué sentido tiene seguir perteneciendo a una Iglesia? Porque la Iglesia, ¿quién es? O sea, básicamente la Iglesia es la población de la lengua. Son todos estos pobres, eso es la Iglesia. Ahora la superestructura no deja de ser algo secundario. Entonces, si yo vivo en una población, lo que puede pensar o decir el Papa interesa muy poco. Está muy arriba, en una superestructura muy distante, no se mete en la vida de cada día aquí. Entonces la Iglesia a la que pertenecemos es de toda esa masa víctimas del pecado, dominados, pero que tiene esperanza, que tiene confianza, que espera, ¿no?, que el reino de Dios va paso a paso a introducir. Esa es la Iglesia. Ahora, las superestructuras son accidentales, no son esenciales. Pueden pasar con el tiempo. Son resultado de una penetración de estructuras paganas, de estructuras de otras culturas. Entonces, como lo más trágico ha sido la conversión de la Iglesia a la política de Constantino. Entonces, Constantino necesitaba una religión para consolidar el imperio, para unificar el imperio. Convocó a los obispos en Nicea, les propuso el programa y los obispos aceptaron. O sea, ahí se produjo la traición, digamos. Ahí, claro, es el carácter más básico y más fundamental. Entonces, al aceptar el papel de ser la legitimación del imperio, la consolidación del imperio, y por ejemplo los obispos con nivel de gobernadores, tratados como funcionarios del imperio, es el origen
es el origen de toda una historia ulterior de una integración del clero dentro de las élites dominadoras del mundo, del Imperio Romano, después las monarquías sucesivas, entonces que hacen que no se podía hablar el Evangelio. Padre, usted en otro libro habla de un concepto que se llama el camino y distingue lo que es el camino de lo que es la iglesia, la institución. ¿Usted cómo se imagina, imaginémonos utópicamente, una iglesia católica soñada, que esté conectada con el origen? A ver, ¿qué es lo que es el camino? ¿Qué es lo que sería el camino y cuál es la diferencia entre el camino y la institución? Ah, claro, el camino son los que tratan de seguir la vida de Jesucristo. Y hay. Entonces, por el momento tengo 5 institutos de formación de líderes populares, misioneros populares. En Brasil, ¿no? En Brasil. Y ahí, bueno, ahí se ve la iglesia. O sea, de gente de una generosidad, una limpieza, un servicio así. Bueno, y no son unos pocos, son muchos que se encuentran en todo este mundo, pues existe. Esta iglesia existe. Son muy pacientes, no se quejan demasiado de los sacerdotes por paciencia, porque aguantan, acostumbrados a aguantar tanta cosa, pero siempre hacen la distinción. Este padre está con nosotros, este está contra, y de los obispos igual, ese obispo está con nosotros. Este obispo en contra de nosotros. Así. ¿Usted cree que la iglesia va a resistir el paso por esta secularización? ¿Usted cree que después de todo lo que hemos hablado, una iglesia que no mantiene la lealtad a su mensaje, según lo que usted ha dicho, una iglesia que se aleja de la realidad, de los pobres, usted ha dicho, entonces, esta iglesia se puede caer a pedazos en poco tiempo más? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se imagina usted lo que va a ocurrir en la iglesia del próximo siglo? Ay, eso que es difícil saber, pero va a depender de lo que harán los laicos, o sea, el pueblo cristiano. No creo que ningún cambio pueda venir desde arriba. Porque claro, se podría decir, si hubiera un nuevo Juan 23. Pero claro que la preocupación principal de toda la curia es que nunca más aparezca un Juan 23. Y entonces iban a renovar constantemente un papa de la continuidad para mantener el sistema. Entonces han sido muy instruidos por Gorbachev. Entonces el jefe del sistema comunista pierde la fe y ahí se cae todo. Entonces ahí todos los demás también pierden la fe. Entonces un papa que quisiera abandonar todos esos títulos de nobleza, de grandeza, de realidad, entonces, de dominación, es posible teóricamente. Pero ¿Cuál es su diagnóstico del actual papado, del cardenal Ratzinger? Tenemos varias pistas incluso un poco contradictorias. Hay una encíclica donde, por ejemplo, el cardenal Ratzinger reivindica el eros, tan denostado por la iglesia durante tanto tiempo. Eso a mí me sorprendió, ¿no? Sí. No sé qué le parece a usted. Tenemos el discurso que desata toda esta reacción en el mundo islámico. ¿Cómo evalúa usted el papado de Ratzinger en este poco tiempo? Y si comparte un cierto optimismo de alguien tan crítico como Hans Küng, que incluso casi era enemigo personal del actual papa y que sin embargo ha pedido esperar un poco de tiempo. ¿Cuál es su visión, padre? Yo diría que los indicios que hay hasta ahora no permiten tener una visión clara. Pero de cualquier manera tiene 79 años, dedicó su vida
a luchar contra el Concilio Vaticano II, Ujú. a ser el orientador del Papa Juan Pablo en toda materia teológica, inspirador, por lo tanto, de toda esa doctrina de poder. Va a cambiar a los 79 años, es difícil. Ujú. Es difícil, entonces, en ese momento, ahí pensar en forma diferente. Puede ser que con la edad se ponga un poco más manso, en fin, Más sabio. menos fuerte, entonces más tolerante por perder fuerza, pero no se ve nada que pueda pensar que va a cambiar. Entonces, que va en poco tiempo, que va así a cambiar. Pero, bueno, siempre dicen que es de relaciones humanas más cordiales. Mm. Juan Pablo II era cortante, Ujú. entonces era un czar. Ujú. ¿Es más Pero- dialogante este Papa? ¿Mm? ¿Podría ser más dialogante? Ese es más dialogante, pero inflexible. Ujú. O sea, muy gentil, amable y todo eso, pero en los principios, ¿Qué piensa usted de este discurso que desató una reacción tan fuerte? Nos vamos a meter en el tema de la relación entre cristianismo y el mundo islámico. El discurso del Papa en esa universidad ah, que desata la ira del mundo islámico. ¿Cuáles eran? No sé si usted leyó el discurso. ¿Qué piensa? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es su visión de eso? sí, es muy curioso porque esa referencia histórica no era necesaria en el discurso. Ujú. Entonces, incluso no se relaciona con el conjunto. Ahí, ¿por qué? Es un misterio de dónde le viene la idea de hacer una citación semejante. Porque el discurso en sí, no, el discurso en sí no tenía ningún problema. Entonces son las tesis tradicionales que siempre ha defendido, la razón y la fe, la concordancia de los dos. ¿Qué piensa usted de esa tesis? De ese énfasis en la razón del Papa. En este Entonces retoma la encíclica de Juan Pablo II. Entonces el problema es saber ¿y dónde está la razón? discurso. Ujú. Allí la razón la encuentra en la filosofía medieval. Ujú. Entonces, ahí está la razón. ¿Usted está de acuerdo en eso? Pero y todo lo demás, todo lo que se ha pensado desde el siglo XIII, ahí es considerado siempre como inútil. Ujú. En el mejor de los casos, inútil. Y en el peor de los casos, una serie de herejías. Entonces, Esta fe tan fuerte en esa... a ver, ¿cuánto ha marcado este tomismo o esta filosofía, este escolastismo, la teología que predomina hoy día en la Iglesia? claro, porque, de cierto modo, es la base del poder. Ujú. O sea, tiene seguridad total, absoluta, principios absolutos, indiscutibles. Bueno, esto da una fuerza muy grande a un poder religioso. Entonces, y él se ha mostrado muy adversario de cualquier tentativa de conciliación, de diálogo en el fondo. Entonces su diálogo permanece a nivel de gentileza. Vamos a tomar café juntos y vamos a contar nuestras historias. No un diálogo profundo, de digamos. la juventud, pero no va. Ahora lo que sorprendió, toma como ejemplo de violencia el Islam. Ujú. En el momento en que son los cristianos que atacan a los musulmanes en Irak, en Afganistán y en Palestina, allí porque habría podido sacar una frase sobre Bush, sobre los Estados Unidos, ya habría sido más moderno, más contemporáneo, pero que buscando un ejemplo de violencia y de religión violenta, justamente lo busca en el Islam. Eso sí que es extraño, porque bastaba tomar la historia de la Iglesia y
cuánta cosa habría podido descubrir. Entonces, esto nos muestra de impresión, poca apertura a lo que el mundo piensa del cristianismo, lo que el mundo piensa de la iglesia, de la historia eclesiástica, poca conciencia de lo que ha sido la historia eclesiástica. Padre, en los últimos minutos que nos quedan hay un tema importante también en unos escritos que he leído suyo, que es el tema del amor. El amor es una palabra que se usa mucho, que se ha usado mucho, bastante manipulada, que tiene distintas significaciones. Todos la usan, todos los católicos, todos los cristianos hablan de amor. Claro, hay consignas, grupos evangélicos, Dios es amor, Jesús es amor. Las ciudades latinoamericanas están llenas de esas, no sé si usted ha visto esos avisos, Dios te ama, etcétera. ¿Qué es el amor? Desde su mirada, hablemos un poco de ese tema, padre. Claro, entonces, el amor en la doctrina paulina, que la expone teóricamente en Juan también, o sea, el amor está ligado a la vida, es da vida, da más vida, hace que el otro pueda subir más. Y esto también, claro que ahí también el eros da una satisfacción propia, porque justamente uno crece, se hace más libre, se hace más feliz al dar la vida a otros. Entonces, la vida en todos los sentidos, la vida material, corporal, la comida, pero también la formación intelectual, la formación a la libertad, el descubrimiento de su vocación a la libertad, que muchísima gente no lo sabe. Entonces, bueno, eso de repente da vida. Entonces, en Brasil hay un movimiento de conversión de los católicos pobres hacia los evangélicos. Actualmente se puede estimar más o menos 2 millones al año pasan del catolicismo. Y lo extraordinario es que cuando entran en una iglesia evangélica se sienten más libres. Y hablan más, se sienten más seguros, se sienten más fuertes. O sea, allí hay una liberación, con todas las restricciones que se puede hacer, pero hay una conciencia de liberación y se siente más libre que un católico que siempre tiene la impresión de que está en dependencia de los sacerdotes. Entonces, amar eso, anunciar ese evangelio, es lo que permite la liberación personal de la gente. Es otra forma. Toda la vida es muy diversa, muy compleja, tiene muchos aspectos. Uno no puede dar la vida total como Dios, o sea, crear todo un ser semejante, no, pero puede ayudar justamente a muchos a superar las fuerzas de muerte y a entrar en las fuerzas de vida. ¿Qué es lo que es el reino de Dios? La gran promesa utópica y mesiánica es el reino de Dios, se habla que el reino de Dios está aquí. ¿Qué es? Sí. ¿Y de dónde viene ese concepto específicamente? ¿Y qué significa para usted hoy día el reino de Dios? Claro, entonces la traducción en castellano de reino no corresponde bien a lo que sea, al mensaje bíblico. Hay un salmo, el Salmo 72, que explica qué es reinar. ¿Cuál es el papel del rey? ¿Qué tiene que hacer el rey? Y el rey tiene que liberar a los oprimidos de los opresores. Porque hay gente, hay grandes que oprimen, y el rey está ahí justamente para restablecer la igualdad. Entonces, para levantar a los pobres y rebajar a los poderosos. Ese es el papel del rey. Ahora, en castellano no es el sentido de la palabra reino. Entonces, la palabra más apropiada habría sido liberación. Tanto la liberación de Dios, que Dios realiza. Entonces, ahora esa
palabra se debe a los traductores griegos, entonces, que han traducido por la palabra Basilea. No han encontrado otra palabra y bueno, no, escogían. Y después pasó al latín regnum y entonces a todos los derivados del latín. Pero ahí hay una inmediata deformación. Entonces, cuando se celebra Cristo Rey, entonces en la mentalidad de Pío XI era restablecer el dominio del mundo por la Iglesia. Entonces Cristo debe reinar en este mundo, o sea, gobernar, administrar. Pero el papel del rey en la tradición bíblica auténtica no es gobernar y administrar, es defender a los pobres y restablecer la igualdad entre todos. Padre, usted ha tenido una experiencia privilegiada y muy interesante. Ha dedicado su vida a los pobres de América Latina, ha vivido en Brasil, que es un país continente extraordinario, con el que lamentablemente no tenemos tan buena comunicación como debiéramos. Realmente hay una separación dentro de América Latina. Y tiene una experiencia vital que lo ha hecho llevar además a escribir estos libros y a pensar la teología, a pensar la Iglesia de otra manera. ¿Cuál es su mirada de Latinoamérica? De la Latinoamérica que viene como continente. Yo le he escuchado por ahí que usted ha dicho que los pobres son más felices que los ricos y que no se trata de sacarlos de su cultura, sino que al contrario de reforzar su cultura, y que los ricos hoy día son menos felices que los pobres. No sé si es verdad, pero por ahí leí eso. ¿Cuál es su mirada de los pobres de Latinoamérica? ¿Cuál es la mirada de este continente? Y de Brasil también, donde usted Claro. ha dado su vida. Muchos sufrimientos, pero siempre se notan más alegres. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen ambición. No se sienten amenazados. Los que tienen, los propietarios, viven siempre en temor. Y hoy día, entonces, con el mito de la inseguridad, del terrorismo, ahí viven terrorizados. se crea eso. Pero de cualquier manera, tienen miedo de perder lo que tienen. Y ganas de tener más, más y más y más, y la cultura actual, entonces nadie se contenta con lo que tiene, quiere tener más. Ahora los que tienen poco pueden mirar pacíficamente a los demás, no se tratan como competidores. Ahora los ricos siempre miran siempre a los colegas, a los otros, a ver si mi coche tiene una marca superior al otro, si el whisky que estoy sirviendo es mejor que el whisky del otro, y o sea, hay una competición que hace que sean preocupados. Y toda esa gente sencilla que se ve ahí no viven con esa preocupación. O sea, claro, hay la preocupación de comer, pero no la preocupación que crea rivalidad, entonces, que hace cada uno se encuentra como enemigo del otro, entonces eso no. De tal modo que tiene más libertad para amar. A pesar de tantos sufrimientos, tantas privaciones, eso sí, pero pueden tener acceso a una libertad, tranquilidad así muy, muy extraordinaria. ¿Es verdad que usted escribió, creo que se lo leí por ahí, que usted se imaginaba el paraíso, si es que se lo pudiera imaginar como el carnaval de Río de Janeiro? ¿Cómo? ¿El paraíso se lo imaginaba como el carnaval de Río? ¿Cómo se imagina usted el paraíso? Bueno. Como una fiesta, ¿o no? No me lo imagino mucho, pero es fiesta. Ajá. De todos modos es fiesta. Ahora sí será el carnaval de Río. Tal vez el carnaval de Río de hace 50 años. Pero hoy día es tan manipulado por
fuerzas políticas, por las fuerzas financieras que son la droga. Entonces, los jefes de la droga, de los terrorismos, se meten en todas las escuelas de samba. Entonces, es algo ya muy montado, aristocrático, que ya no es popular de la misma manera. Entonces, hoy día ya no representaría mucho. Pero como cuando era muy popular, más espontáneo, hace 50 años, allí podría ser una imagen del paraíso. Una imagen. Yo le agradezco mucho, padre, haber estado aquí en La Belleza Nueva en esta conversación, por su libro y por esa formidable invitación a la libertad. Muchas gracias. Ya, gracias.